Santiago Calderón se reía a carcajadas en su taller, con una arrogancia que había cultivado durante 45 años. Su negocio, el más prestigioso del país, era un monumento a su ego: pisos de cerámica italiana, herramientas de última tecnología que costaban fortunas y una reputación que le recordaba constantemente que estaba por encima de todos los demás. Se recostó en su silla de oficina importada de Alemania, observando a través de los ventanales de cristal cómo sus mecánicos trabajaban en los autos más caros de la ciudad: Ferraris, Lamborghinis y Porsches. Lo que más disfrutaba no era su riqueza, sino el poder que ésta le daba para humillar a quienes consideraba inferiores, especialmente a las mujeres que osaban invadir lo que él llamaba territorio sagrado de hombres. La voz nerviosa de su recepcionista interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador. «Señor Calderón, hay una joven aquí que dice que viene por el trabajo de mecánico». «¿Una joven?», preguntó con una risa cruel, ordenando que la dejaran pasar. «Esto va a ser divertido». Valeria Morales, de 28 años, entró nerviosamente al despacho, llevando en sus manos un currículum que había preparado con cuidado durante semanas. Toda su vida había trabajado en talleres pequeños, soñando con la oportunidad de demostrar sus habilidades en un lugar tan prestigioso. Su ropa de trabajo estaba impecable y había practicado su presentación frente al espejo. Pero el desprecio en los ojos de Santiago era tan palpable que sintió el calor subir a sus mejillas, incluso antes de que él pronunciara una palabra. Santiago ni siquiera se molestó en tomar el papel que Valeria le extendía. La miró de arriba abajo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, evaluándola como un depredador a su presa. «¿Tú?», preguntó finalmente, su voz cargada de desprecio. «¿Tú quieres trabajar como mecánico aquí?». Valeria, intentando mantener la compostura, respondió con respeto. «Sí, señor. Tengo 5 años de experiencia y…». Antes de que pudiera terminar la frase, Santiago la interrumpió con una carcajada que resonó en toda la oficina. «5 años cambiando aceite en talleres de barrio. ¿Eso es lo que llamas experiencia?», se burló, mientras 3 de sus mecánicos más experimentados, Ricardo, Fernando y Jorge, se acercaban atraídos por el espectáculo, listos para unirse a la humillación. Ricardo, con una sonrisa burlona, preguntó: «¿Qué tenemos aquí, jefe? ¿Una nueva secretaria?». Santiago aplaudió sarcásticamente y respondió: «Mejor aún. Esta señorita quiere ser mecánico». Las carcajadas de los 3 hombres llenaron la habitación. «Una mujer ensuciándose las manos con motores de verdad», se burló Jorge. «Segura que no confundiste este lugar con un salón de belleza», añadió Fernando. Valeria apretó los puños, sintiendo cómo la humillación la quemaba por dentro, recordando años de comentarios similares, pero este desprecio sistemático la hirió más profundamente que de costumbre. Con una sonrisa diabólica, Santiago se dirigió a sus empleados. «Creo que deberíamos ser educados con nuestra visitante. Después de todo, ella tiene 5 años de experiencia». Los mecánicos intercambiaron miradas cómplices, sabiendo que su jefe planeaba una humillación pública especialmente cruel. Santiago se volteó hacia Valeria y pronunció su nombre como si fuera una broma. «Valeria, ¿por qué no nos demuestras tu experiencia? Ahí afuera tenemos un Porsche 911 con problemas en el motor. Lleva una semana aquí y nuestros mecánicos no han podido identificar la falla». Valeria, sintiéndose un poco de esperanza, respondió que estaría encantada, pero Santiago la detuvo con un gesto teatral. «No he terminado», dijo. «Si realmente puedes diagnosticar y reparar ese motor, te doy el trabajo, pero no cualquier trabajo. Te doy mi trabajo, te hago socia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 3 mecánicos se quedaron boquiabiertos ante la magnitud de la apuesta, pero la sonrisa sádica de Santiago se ensanchó al añadir la condición: «Cuando falles miserablemente, como estoy seguro de que lo harás, no solo te vas de aquí, te comprometes a nunca más presentarte en ningún taller serio de esta ciudad. Firmarás un documento prometiendo que abandonarás para siempre cualquier pretensión de ser mecánico». La apuesta no era una oferta,
sino una trampa para destruir su carrera. Valeria miró a los 4 hombres que la rodeaban. Podía ver el desprecio en sus ojos, la forma en que la habían juzgado antes de siquiera conocer sus habilidades. Durante 28 años había soportado comentarios sobre cómo la mecánica no era un lugar para mujeres, sobre cómo sus manos eran demasiado delicadas para el trabajo pesado y sobre cómo debería buscar empleos más apropiados para su género. ¿Y qué gano yo si acepto y fallo?, preguntó, sorprendiendo a todos con su calma. «Ganar», se carcajeó Santiago. «No vas a ganar nada, vas a perder todo, pero si insistes en humillarte públicamente, adelante, será entretenido». En ese momento, algo se rompió dentro de Valeria. No era solo la injusticia de la situación, sino años de desprecio acumulado, de puertas cerradas y de oportunidades negadas simplemente por ser mujer en una industria dominada por hombres. Había visto cómo mecánicos mediocres conseguían empleos que ella merecía más. Había escuchado infinitas veces que los clientes preferían que un hombre revisara sus autos. Con una voz que sorprendió a todos por su firmeza, dijo: «Acepto». Santiago parpadeó, no esperando esa respuesta. «Pero quiero que el acuerdo sea por escrito y que todos los mecánicos del taller estén presentes cuando trabaje en el motor», añadió Valeria. «Perfecto», aplaudió Santiago. «Esto va a ser aún más divertido de lo que pensé. Vamos a hacer un espectáculo completo». Mientras Santiago llamaba a todos los empleados del taller para que fueran testigos de la que él consideraba sería la humillación más épica de su carrera, Valeria se dirigió silenciosamente hacia el Porsche negro que la esperaba en el centro del taller. No sabía que en los próximos 30 minutos su vida cambiaría para siempre y que la arrogancia de Santiago Calderón estaba a punto de recibir la lección más devastadora de su existencia. El taller de Santiago se había transformado en un circo romano moderno. La noticia había corrido rápidamente entre todos los empleados sobre la apuesta más ridícula en la historia del negocio. Una mujer desconocida contra el motor más complejo que había llegado al taller en meses. En menos de 10 minutos, más de 20 personas se habían congregado alrededor del Porsche 911 negro, formando un círculo como espectadores sedientos de sangre, esperando ver a los gladiadores luchar. Santiago se había posicionado estratégicamente en el centro, con los brazos cruzados y una sonrisa que no podía ocultar su anticipación sádica. A su lado, Ricardo, Fernando y Jorge susurraban entre ellos haciendo apuestas sobre cuánto tiempo tardaría Valeria en admitir su derrota. «Damas y caballeros», exclamó Santiago con voz teatral, como si fuera el maestro de ceremonias de un espectáculo macabro. «Bienvenidos al evento del año. En esta esquina tenemos a Valeria Morales, quien afirma tener 5 años de experiencia cambiando aceite en talleres de barrio». Las risas resonaron por todo el taller. «Y en esta esquina», continuó Santiago, pateando suavemente la llanta del Porsche, «tenemos a un motor alemán de precisión que ha derrotado a mis 3 mejores mecánicos durante una semana completa. Un motor que vale más que todo lo que nuestra contendiente ha ganado en su vida entera». Valeria se acercó lentamente al vehículo, ignorando por completo el circo que se había formado a su alrededor. Sus ojos estaban fijos en el Porsche, estudiando cada detalle visible, la forma en que estaba posicionado, las marcas en el piso que indicaban dónde había estado exactamente durante la semana, las herramientas esparcidas que revelaban los intentos previos de reparación y las huellas de dedos en ciertas partes del motor, un patrón que para ella era un libro abierto. «¿Necesitas que alguien te explique cómo abrir el capó?», se burló Fernando, provocando otra ronda de carcajadas. «¿O sabes usar las herramientas básicas?». Valeria no respondió. En lugar de eso, caminó lentamente alrededor del auto, sus manos aún sin tocar nada, pero sus ojos absorbiendo información como un escáner láser. «Miren eso», señaló Ricardo con desdén. «Ni siquiera sabe por dónde empezar. Está dando vueltas como un perro, perdido. Tal vez está esperando que aparezca algún hombre para que le diga qué hacer».
añadió un mecánico joven desde la multitud, generando más risas crueles. Santiago estaba disfrutando cada segundo de esta humillación que, según él, se convertiría en una leyenda. ¡Valeria!, gritó Santiago por encima del ruido de las conversaciones. «¡Tienes una hora! Después de eso firmas el documento y te largas para siempre». Finalmente, Valeria habló, pero su voz era tan baja que solo los más cercanos pudieron escucharla. «Puedo ver el historial de reparaciones que intentaron». «¿El historial? ¿Para qué? ¿Para copiarnos? ¿Para no repetir los errores que obviamente cometieron?», se burló Ricardo. «Para no repetir los errores que obviamente cometieron», respondió Valeria sin malicia, pero con una firmeza que sorprendió a varios presentes. El comentario golpeó como una bofetada. Ricardo se puso rojo de ira. «Errores. Nosotros somos profesionales certificados. Hemos trabajado en autos que tú ni siquiera puedes pronunciar. Entonces, será fácil para ustedes explicarme qué intentaron exactamente». Valeria lo miró directamente a los ojos, sin intimidación, solo con una curiosidad profesional genuina. La multitud se había quedado más silenciosa. Algo en la manera calmada y directa de Valeria había cambiado la energía del ambiente. Ya no parecía una víctima nerviosa esperando ser devorada. Parecía una profesional haciendo preguntas técnicas legítimas. Fernando intervino agresivamente. «Revisamos el sistema de inyección completo. Cambiamos las bujías, verificamos la presión de combustible, diagnosticamos el sistema eléctrico con computadoras de última generación. ¿Y los resultados?», preguntó Valeria, comenzando a abrir el capó. El motor encendía, pero perdía potencia, se ahogaba y se apagaba, respondió Jorge con frustración evidente. Valeria asintió como si esa información le dijera algo importante que los demás no habían captado. Cuando el capó se abrió completamente, reveló el corazón mecánico del vehículo. Un motor de 6 cilindros, una obra de arte de ingeniería alemana, pero que ahora yacía silencioso y rebelde. «¡Por Dios!», gritó alguien desde la multitud. «Miren cómo lo mira, como si fuera la primera vez que ve un motor». Pero algo extraño estaba sucediendo. Mientras los demás se burlaban, algunos de los mecánicos más experimentados habían comenzado a observar más cuidadosamente la manera en que Valeria estudiaba el motor. No era la mirada perdida de una novata, era la evaluación sistemática de alguien que entendía lo que estaba viendo, una inspección que había hecho miles de veces antes. Valeria se inclinó sobre el motor y por primera vez desde que había entrado al taller, sonrió. No era una sonrisa nerviosa o defensiva, sino una sonrisa de reconocimiento, como si acabara de ver a un viejo amigo. «¿De qué te ríes?», preguntó Santiago con suspicacia. Algo en esa sonrisa lo había puesto incómodo. «De nada importante», respondió Valeria, comenzando a remangarse las mangas de su camisa de trabajo. «Solo que este motor me recuerda a algo». «¿A qué? ¿A los motores de cortadoras de césped en los que has trabajado?», se burló Ricardo, tratando de recuperar el ímpetu de humillación que había comenzado a disiparse. Valeria no respondió inmediatamente. En su lugar, comenzó a tocar ciertas partes del motor, no al azar, sino siguiendo un patrón específico que ninguno de los presentes reconoció. «Interesante», murmuró Valeria, más para sí misma que para la audiencia. «Muy interesante». «¿Qué es interesante?», exigió Santiago, cuya paciencia comenzaba a agotarse. Este no era el espectáculo que había anticipado. Se suponía que Valeria debería estar llorando de frustración a estas alturas, no actuando como si supiera lo que estaba haciendo. «El patrón de desgaste en estas piezas no es consistente con el tipo de falla que ustedes describieron», señaló Valeria hacia una sección específica del motor. Un silencio incómodo se extendió por el taller. Las palabras técnicas que Valeria estaba usando eran correctas, precisas, profesionales. Don Ramón, el mecánico más veterano del taller con 65 años de experiencia, se acercó al círculo. Había estado observando desde la distancia, pero ahora lo hacía con genuina curiosidad técnica. «¿Qué tipo de patrón ves?», preguntó don Ramón, su voz libre del tono burlón que habían usado los otros.
Valeria lo miró con respeto, reconociendo inmediatamente la voz de la experiencia real. El desgaste sugiere que el problema no está en el sistema de inyección como ustedes pensaron, está en la sincronización. Imposible, protestó Fernando. Verificamos la sincronización 3 veces. ¿Con qué método?, preguntó Valeria tranquilamente. Con el método estándar, balbuceó Fernando, súbitamente menos seguro de sí mismo. El método estándar alemán para Porsche 911 de esta generación específica, o el método estándar genérico que usan para todos los autos, presionó Valeria, suavemente. La pregunta cayó como una bomba, y Santiago se dio cuenta de que Nayara no solo conocía la terminología técnica, sino también las especificaciones técnicas específicas de marca y modelo. ¿Cómo sabes sobre métodos específicos de Porsche?, preguntó don Ramón, ahora completamente fascinado. Valeria hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. He trabajado con motores alemanes antes. ¿Dónde?, exigió Santiago, su voz perdiendo el tono de diversión y adquiriendo uno de preocupación genuina. En lugares donde la precisión importa más que las apariencias, respondió Valeria, comenzando a desconectar cables con movimientos demasiado seguros, demasiado precisos para alguien que supuestamente solo había trabajado en talleres de barrio. La multitud se había quedado completamente silenciosa. El espectáculo que había comenzado como una humillación pública se estaba transformando en algo completamente diferente. Mauricio, por primera vez en toda la tarde, comenzó a sentir que tal vez había subestimado gravemente a la mujer que ahora trabajaba con confianza absoluta en el motor más caro de su taller. Los siguientes 20 minutos fueron los más tensos en la historia del taller de Santiago Calderón. Lo que había comenzado como un espectáculo de humillación pública se había transformado en un silencio reverencial, mientras todos observaban a Valeria trabajar con una precisión que desafiaba toda lógica. Sus manos se movían por el motor como si fuera un instrumento que hubiera tocado 1000 veces antes. No había vacilación, ni tanteos. Cada movimiento era deliberado, calculado, profesional. Mauricio interrumpió tratando de mantener su voz calmada. ¿Dónde dijiste que habías trabajado antes? Valeria no levantó la vista del motor. No lo dije, respondió simplemente, continuando con lo que parecía ser una inspección extremadamente detallada de cada componente interno. Bueno, te lo estoy preguntando ahora, Mauricio insistió, su paciencia comenzando a agrietarse, porque esa técnica que estás usando no es algo que se aprende en cualquier lugar. Por primera vez que había comenzado a trabajar, Valeria hizo una pausa. Levantó la vista hacia Mauricio, y por un momento, él pudo ver algo en sus ojos que no había notado antes. No era la mirada nerviosa de una empleada desesperada por trabajo. Era la mirada tranquila y evaluativa de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo y estaba decidiendo cuánto revelar. He trabajado en muchos lugares, respondió finalmente, regresando su atención al motor. Algunos más especializados que otros. ¿Qué tan especializados?, don Ramón preguntó acercándose aún más. Su experiencia de décadas le decía que estaba presenciando algo extraordinario, pero no podía identificar exactamente qué. Valeria sonrió ligeramente, pero fue una sonrisa que llevaba años de historias no contadas. Lo suficientemente especializados como para reconocer que este motor no tiene el problema que ustedes diagnosticaron. Imposible, Rodrigo protestó, aunque su voz sonaba menos convencida que antes. Hemos trabajado en este auto durante una semana. Sabemos exactamente cuál es el problema. ¿En serio?, Valeria preguntó sin sarcasmo, solo con curiosidad genuina. Entonces, explíquenme por qué aplicaron el protocolo de diagnóstico estándar a un motor que claramente ha sido modificado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 3 mecánicos se miraron entre ellos con expresiones de confusión creciente. ¿Modificado?, preguntó Santiago, sintiendo cómo su estómago comenzaba a tensarse. ¿Qué quieres decir con modificado? Valeria señaló hacia una sección específica del motor, sus movimientos precisos y educativos, como si estuviera dando una clase magistral.
Este motor tiene modificaciones internas que no son visibles desde una inspección superficial. El sistema de inyección ha sido recalibrado para trabajar con especificaciones de rendimiento superiores a las de fábrica. Eso es imposible, balbuceó Ricardo. Habríamos notado modificaciones tan significativas. ¿Habrían? Preguntó Valeria suavemente. ¿Revisaron el código de programación del SU? ¿Verificaron las especificaciones de presión contra los estándares modificados en lugar de los estándares de fábrica? ¿Consideraron que los síntomas que describieron son exactamente lo que sucede cuando aplicas protocolos estándar a un sistema que ha sido optimizado para rendimiento de competencia? Cada pregunta era como una puñalada al ego profesional de los mecánicos. ¿Cómo sabes sobre modificaciones de SU para competencia?, preguntó don Ramón, su voz ahora cargada de respeto genuino y fascinación. Valeria hizo otra pausa más larga. Esta vez podía sentir los ojos de 20 personas clavados en ella, esperando una respuesta que sabía que cambiaría completamente la dinámica de toda la situación. Porque he trabajado en autos de competencia antes, admitió finalmente. ¿Qué tipo de competencia?, exigió Santiago, su voz ahora tensa, con una ansiedad que no podía disimular. El tipo donde los errores cuestan carreras, respondió Valeria, regresando al motor con renovada concentración. Y donde la precisión no es opcional. La multitud había comenzado a murmurar entre sí. Las implicaciones de lo que Valeria estaba sugiriendo eran enormes. Los autos de competencia representaban el nivel más alto de la mecánica automotriz, un mundo donde solo los técnicos más élite tenían acceso. ¿En qué categoría de competencia? Don Ramón presionó, claramente fascinado por las posibilidades. Varias, respondió Valeria vagamente, pero luego, como si tomara una decisión importante, añadió, principalmente Fórmula y GT. El efecto de esas dos palabras fue como una bomba detonando en silencio. Fórmula y GT representaban las categorías más prestigiosas y técnicamente demandantes del automovilismo mundial. Los mecánicos que trabajaban en esos niveles eran la élite absoluta de la profesión. Santiago sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Durante toda su carrera había presumido de ser el mejor en su campo, pero nunca había trabajado ni cerca del nivel de competencia que Valeria acababa de mencionar. ¿Estás diciendo que has trabajado en Fórmula 1? Ricardo preguntó con incredulidad absoluta. No dije Fórmula 1, corrigió Valeria calmadamente. Dije Fórmula. Hay varias categorías de Fórmula. ¿Cuáles? Fernando insistió, su arrogancia anterior completamente evaporada. Valeria finalmente levantó la vista del motor y miró directamente a la multitud que la rodeaba. Por primera vez desde que había entrado al taller, no había sumisión en su postura. Había la confianza tranquila de alguien que sabía exactamente cuál era su valor profesional. Fórmula 3, Fórmula 2. Y sí, hizo una pausa deliberada. También Fórmula 1. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la oficina de Santiago. Fórmula 1 era el Monte Everest de la mecánica automotriz. Eso es imposible. Santiago finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. Si realmente hubieras trabajado en Fórmula 1, no estarías aquí buscando trabajo en mi taller. Era una observación lógica, y Valeria la había estado esperando. Sabía que esa pregunta llegaría eventualmente y tenía que decidir cuánta verdad estaba dispuesta a revelar. Tienes razón, admitió. Si todavía estuviera trabajando en Fórmula 1, no estaría aquí. ¿Qué pasó?, preguntó don Ramón suavemente, su tono libre de juicio, solo lleno de curiosidad profesional genuina. Valeria regresó al motor, pero esta vez sus movimientos tenían una cualidad diferente. Había una tristeza sutil en la manera en que tocaba los componentes. La política, respondió simplemente. En los niveles más altos del automovilismo, a veces el talento no es suficiente si no tienes las conexiones correctas o si no encajas en las expectativas de cierta gente sobre quién debería estar en esas posiciones. Las implicaciones de esa declaración golpearon a todos como un martillo.
La industria automotriz, especialmente en sus niveles más élite, era notoriamente dominada por hombres. Las pocas mujeres que lograban penetrar esas barreras enfrentaban obstáculos adicionales que sus contrapartes masculinas nunca tenían que considerar. ¿Te sacaron por ser mujer? Una voz desde la multitud preguntó, cargada de indignación. No directamente, respondió Valeria, continuando su trabajo. Pero digamos que cuando los presupuestos se ajustan y hay que hacer recortes de personal, las razones para mantener o despedir a cierta gente pueden volverse muy creativas. Santiago se dio cuenta de que había cometido un error monumental. No solo había subestimado a Valeria, había humillado públicamente a alguien cuyas credenciales profesionales eran superiores a las de cualquier persona en su taller, incluyéndolo a él mismo. ¿Qué equipos?, preguntó con una voz que ya no tenía rastros de arrogancia. McLaren Junior Development Program. Después Williams como técnico asociado. Finalmente, Red Bull Racing durante 2 temporadas. Enumeró Valeria sin dramatismo, como si estuviera recitando su currículum en una entrevista normal. Los nombres cayeron como bombas. Esos no eran equipos menores o desconocidos. Eran algunos de los equipos más prestigiosos y exitosos en la historia de la Fórmula 1. El hecho de que Valeria hubiera trabajado en ellos la colocaba en una categoría de élite mundial que ninguna persona en ese taller había imaginado siquiera alcanzar. ¿Y ahora estás buscando trabajo aquí?, preguntó Jorge, su voz cargada de una mezcla de asombro y vergüenza por cómo la habían tratado. Ahora estoy tratando de reconstruir mi carrera desde cero, respondió Valeria con una honestidad brutal. Porque cuando sales de ese mundo nadie más quiere contratarte. Los equipos de nivel medio piensan que eres demasiado cara o demasiado especializada. Los equipos locales piensan que eres arrogante o que no puedes adaptarte a presupuestos más pequeños. Y los dueños de talleres como yo piensan que eres una farsante, añadió Santiago en voz baja, la realización de su error golpeándolo como una avalancha. Exactamente, Valeria confirmó sin amargura, solo con la resignación de alguien que había vivido esa realidad durante meses. En ese momento, algo cambió fundamentalmente en la atmósfera del taller. Lo que había comenzado como un espectáculo cruel se había transformado en algo completamente diferente, una lección de humildad que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Y Valeria, que había comenzado el día como una suplicante desesperada por trabajo, ahora trabajaba en el motor con la confianza tranquila de alguien que sabía que estaba a punto de demostrar exactamente por qué había llegado a los niveles más altos de su profesión. El Porsche estaba a punto de rugir de una manera que ninguno de ellos había escuchado antes, y la humillación de Santiago Calderón apenas estaba comenzando. El silencio en el taller había adquirido una cualidad casi religiosa. 20 personas permanecían inmóviles, observando cada movimiento de Valeria con una mezcla de fascinación y terror reverencial. La revelación de su experiencia en Fórmula 1 había transformado completamente la dinámica del lugar. Ya no era una mujer desesperada suplicando por trabajo. Era una leyenda viviente trabajando en un motor que había derrotado a los mejores mecánicos locales. Santiago se había quedado paralizado a 3 metros del Porsche, sintiendo como su mundo de certeza se desmoronaba pieza por pieza. Durante 20 años había construido su identidad profesional sobre la creencia de que dirigía el taller más prestigioso de la ciudad con los mejores mecánicos disponibles. Pero ahora se daba cuenta de que había estado operando en las ligas menores mientras humillaba a alguien que había trabajado en la NFL, de la mecánica automotriz. Sus manos temblaban ligeramente mientras procesaba las implicaciones. McLaren, Williams, Red Bull, Racing. Esos nombres resonaban en su cabeza como campanas funerarias tocando por su arrogancia. Había visto esos equipos por televisión durante años. Había soñado secretamente con algún día tener una conexión, por remota que fuera, con ese mundo glamoroso y técnicamente supremo. Y ahora descubría que la mujer a quien había humillado públicamente había sido parte integral de esa élite mundial. ¿Cuánto tiempo trabajaste en Red Bull?,
Don Ramón preguntó con una voz que ya no intentaba ocultar su admiración absoluta. Valeria continuó trabajando mientras respondía, sus manos moviéndose con la precisión de un cirujano cardiovascular. 2 temporadas completas, 2019 y 2020, trabajé directamente con el equipo de Max Verstappen durante su ascenso al campeonato. El nombre de Verstappen cayó como un rayo. Era uno de los pilotos más exitosos y reconocidos del mundo, un campeón mundial cuyo auto había sido mantenido en parte por las manos de la mujer que ahora estaba inclinada sobre un Porsche en un taller de ciudad. «Dios mío», susurró alguien desde la multitud. «Trabajaste con Verstappen». «Con su auto», corrigió Valeria modestamente. «Yo era parte del equipo técnico que se aseguraba de que el motor funcionara perfectamente cada domingo de carrera. Cuando tu trabajo afecta directamente las posibilidades de ganar un campeonato mundial, aprendes a no cometer errores», continuó Valeria, mientras Ricardo, Fernando y Jorge se habían quedado completamente mudos. La magnitud de su error al subestimar a Valeria era tan grande que sus cerebros luchaban por procesarlo. Habían pasado la última semana presumiendo entre sí sobre sus habilidades técnicas, sobre su experiencia con autos caros, sobre su superioridad profesional. Pero comparado con mantener funcionando un auto de Fórmula 1 que compite a 300 km/h frente a millones de espectadores mundiales, su experiencia parecía tan relevante como la de estudiantes de primer año. «¿Por qué no lo dijiste desde el principio?», Santiago preguntó, su voz quebrada con una mezcla de vergüenza y desesperación. Valeria levantó la vista del motor por un momento y por primera vez, Santiago pudo ver una tristeza profunda en sus ojos. «¿Para qué? ¿Para que pensaras que estaba mintiendo? ¿Para que me dijeras que alguien con mi experiencia jamás estaría buscando trabajo en un lugar como este?» La lógica era aplastante. Santiago se dio cuenta de que si Valeria hubiera llegado anunciando su experiencia en Fórmula 1, él habría asumido automáticamente que era una mentirosa patológica o una fantasiosa. La ironía era brutal. La única manera de que él creyera en sus credenciales era viéndola demostrarlas en acción. Además, Valeria continuó, regresando al motor. «He aprendido que en esta industria, especialmente para las mujeres, las credenciales en papel no importan tanto como lo que puedes demostrar con tus manos. La gente siempre encuentra maneras de explicar por qué una mujer no merece estar donde está, sin importar cuán calificada sea». Esas palabras golpearon a Santiago como puñetazos al estómago. Recordó docenas de comentarios que había hecho a lo largo de los años sobre mujeres en la industria automotriz, sobre cómo naturalmente no tenían la fuerza o la intuición mecánica de los hombres. Cada uno de esos comentarios ahora se sentía como evidencia de su propia ignorancia. «¿Qué pasó realmente en Red Bull?», Don Ramón preguntó suavemente, claramente captando que había una historia más profunda detrás de la salida de Valeria del mundo de la Fórmula 1. Valeria hizo una pausa más larga esta vez, sus manos deteniéndose sobre una parte específica del motor. Cuando habló, su voz tenía una cualidad diferente, como si estuviera contando una historia que había tratado de enterrar durante meses. «Hubo un incidente durante la temporada 2020», comenzó lentamente. «Un error de diagnóstico que costó puntos importantes en el campeonato. El motor de Max falló durante una carrera crucial y la investigación inicial sugirió que había sido un problema con el trabajo de mantenimiento previo. La tensión en el taller se intensificó. Todos entendían las implicaciones. En la Fórmula 1, un error mecánico podía costar millones de dólares y arruinar carreras enteras. ¿Fue tu culpa?», alguien preguntó desde la multitud con una voz cargada de nerviosismo. «No», Valeria respondió firmemente. «La investigación posterior demostró que había sido un defecto de fabricación en una pieza nueva que había pasado todos los controles de calidad. Pero para cuando se aclaró la situación, yo ya había sido señalada como la responsable». «¿Por qué tú específicamente?», Santiago preguntó, aunque una parte siniestra de su mente ya sospechaba la respuesta. «Porque era la única mujer en el equipo técnico principal», respondió Valeria sin amargura, solo con la resignación de alguien que había vivido esa realidad.
Cuando algo salía mal y necesitaban a alguien a quien culpar, era más fácil señalar a la persona que ya destacaba por ser diferente. «Eso es injusto», murmuró don Ramón, claramente indignado. «Eso es la industria», Valeria corrigió. «No solo en la Fórmula 1, sino en todos lados. Cuando eres mujer en un campo dominado por hombres, tienes que ser 2 veces mejor para obtener la mitad del reconocimiento. Y cuando algo sale mal, eres la primera sospechosa, sin importar la evidencia». Santiago sintió náuseas. La descripción de Valeria sobre la discriminación sistemática resonaba dolorosamente con sus propias actitudes y comportamientos. Recordó innumerables ocasiones en las que había asumido automáticamente que las mujeres eran menos competentes, en las que había atribuido sus éxitos a suerte o ayuda masculina, en las que había hecho comentarios inocentes que ahora reconocía como profundamente prejuiciosos. «¿Y después de Red Bull?», preguntó Ricardo, su voz ahora completamente desprovista de la arrogancia anterior. «Después de Red Bull, descubrí que la reputación te sigue a todas partes», respondió Valeria, comenzando a reconectar cables en el motor con una secuencia que claramente seguía protocolos específicos de alta precisión. «Incluso después de que se demostró mi inocencia, la historia que circuló en la industria fue diferente. Los rumores se extienden más rápido que las correcciones». «¿Nadie te defendió?», Fernando preguntó, genuinamente horrorizado por las implicaciones. «Algunos lo hicieron, pero discretamente», admitió Valeria. «En un mundo donde los contratos valen millones y las relaciones profesionales lo son todo, no muchas personas están dispuestas a arriesgar sus propias carreras defendiendo a alguien que ya ha sido marcado como problemático». La brutal honestidad de esa declaración dejó a todos en silencio. Era una ventana hacia un mundo que la mayoría de ellos nunca había considerado. «¿Cuánto tiempo llevas sin trabajar en tu nivel real?», don Ramón preguntó, su voz cargada de respeto y compasión. «8 meses», respondió Valeria. «8 meses. Aplicando a equipos menores, a talleres locales, a cualquier lugar que me diera una oportunidad de demostrar que todavía podía hacer el trabajo». «¿Y todos te rechazaron?», Santiago preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «La mayoría ni siquiera me respondió», confirmó Valeria. «Los que sí lo hicieron generalmente dijeron que estaba sobrecalificada o que mi experiencia no sería aplicable a sus operaciones más simples». Santiago se dio cuenta de que él mismo había estado a punto de usar exactamente esas excusas. Si Valeria hubiera mencionado su experiencia en Fórmula 1 desde el principio, probablemente la habría descartado inmediatamente como alguien demasiado complicada o cara para su operación. Pero la verdad, Valeria continuó, ahora trabajando en lo que parecía ser los ajustes finales del motor, es que la mecánica es mecánica. Los principios fundamentales son los mismos, ya sea en un auto de Fórmula 1 o en un Porsche de calle. La diferencia está en el nivel de precisión requerido y en las consecuencias de los errores. Mientras hablaba, sus manos continuaron moviéndose con una confianza que ahora todos podían reconocer como la maestría de alguien que había trabajado en los niveles más altos posibles de la profesión. Cada movimiento era económico, preciso, sin desperdicio de tiempo o energía. «¿Qué encontraste exactamente en el motor?», don Ramón preguntó, claramente fascinado por el proceso técnico. «Exactamente lo que sospeché desde el principio», respondió Valeria, comenzando a cerrar el capó. «Este motor fue modificado para competencia por alguien que sabía lo que estaba haciendo, pero los diagnósticos se hicieron usando protocolos estándar. Es como tratar de afinar un violín Stradivarius usando técnicas para violines de estudiante. La analogía era perfecta y todos la entendieron inmediatamente. El problema no había sido el motor, había sido la aproximación para diagnosticarlo». «¿Ya terminaste?», Santiago preguntó, su voz cargada de una ansiedad que ya no podía disimular. «Casi», respondió Valeria, dirigiéndose hacia la cabina del conductor. «Ahora viene la parte importante». Se sentó detrás del volante del Porsche, sus manos encontrando automáticamente la posición correcta, como si hubiera manejado autos de alto rendimiento miles de veces antes, lo cual, todos ahora se daban cuenta,
Probablemente había hecho durante sus pruebas en pista con equipos de Fórmula 1. ¿Estás segura de que va a funcionar?, Ricardo preguntó, su voz cargada de una mezcla de esperanza y terror. Valeria lo miró a través del parabrisas y sonrió. No era una sonrisa nerviosa o esperanzada. Era la sonrisa tranquila de un profesional que sabía exactamente lo que había hecho y cuáles serían los resultados. En Red Bull Racing, dijo calmadamente, no hay lugar para la incertidumbre. O sabes que algo va a funcionar o no lo haces. Puso su mano en la llave de encendido. Y yo sé que esto va a funcionar. El taller completo contuvo la respiración. 20 pares de 1900. Ojos estaban fijos en el Porsche negro, esperando el momento que determinaría no solo el destino de Valeria, sino la humillación o vindicación de Santiago Calderón. Valeria giró la llave. Lo que sucedió a continuación congeló la sonrisa burlona en la cara de Santiago para siempre y cambió la vida de todos los presentes de maneras que ninguno de ellos había imaginado posible. El motor no solo arrancó, rugió. El sonido que llenó el taller no era simplemente el ruido de un motor encendiendo, era una sinfonía mecánica perfecta, un rugido profundo y poderoso que resonó en las paredes de concreto como el grito de una bestia despertando después de un largo sueño. El Porsche 911 no solo había arrancado, había vuelto a la vida con una potencia y una armonía que ninguno de los presentes había escuchado jamás. El rugido era limpio, constante, perfecto. No había el tartamudeo errático que había caracterizado al motor durante la semana anterior. No había la vibración irregular que había frustrado a Ricardo, Fernando y Jorge durante días. Era el sonido de 6 cilindros alemanes trabajando en perfecta sincronización, como una orquesta dirigida por un maestro consumado. Santiago se había quedado completamente paralizado, su boca abierta en una expresión de shock absoluto que parecía haberse congelado en su rostro. Durante 20 años dirigiendo el taller más prestigioso de la ciudad, había escuchado miles de motores encender. Había desarrollado un oído entrenado que podía diagnosticar problemas simplemente por el sonido. Pero lo que estaba escuchando ahora era algo completamente diferente. Era la perfección mecánica hecha sonido. Sus piernas comenzaron a temblar. La realización de lo que acababa de presenciar lo golpeó como una avalancha emocional. Valeria Morales, la mujer a quien había humillado públicamente, a quien había tratado como si fuera menos que humana, acababa de resolver en 30 minutos lo que sus mejores mecánicos no habían podido en una semana completa. Los 20 espectadores permanecían inmóviles como estatuas de sal, observando un milagro moderno. Habían llegado esperando ver a una mujer fracasar espectacularmente y en lugar de eso, estaban presenciando una demostración de maestría técnica que superaba cualquier cosa que hubieran visto antes. Don Ramón fue el primero en reaccionar. Con 65 años de experiencia, había desarrollado un respeto profundo por la verdadera competencia técnica, sin importar de dónde viniera. Se acercó lentamente al Porsche, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y asombro. «¡Dios mío!», murmuró, su voz apenas audible por encima del rugido perfecto del motor. En 40 años nunca había escuchado un Porsche sonar así de perfecto. Valeria permaneció sentada detrás del volante, sus manos aún en el volante, pero ahora su postura había cambiado completamente. Ya no era la mujer encogida que había entrado al taller buscando trabajo. Era una profesional de élite mundial que acababa de demostrar exactamente por qué había llegado a los niveles más altos de su industria. Presionó suavemente el acelerador y el motor respondió instantáneamente. El rugido se intensificó, pero mantuvo su calidad perfecta, sin ninguna de las irregularidades que habían plagado al vehículo durante días. Era como escuchar la diferencia entre un cantante amateur y Pavarotti interpretando la misma nota. ¿Cómo? Ricardo finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada y débil. ¿Cómo es posible? Valeria apagó el motor y salió del auto con movimientos fluidos y profesionales.
Cuando se dirigió hacia el grupo de espectadores petrificados, ya no había sumisión en su caminar. Había la confianza tranquila de alguien que sabía exactamente su valor y ya no tenía ninguna razón para ocultarlo. «Es posible», respondió calmadamente. «Cuando entiendes que cada motor tiene su propia personalidad, especialmente los que han sido modificados para competencia, ustedes estaban tratando de hablar con él en el idioma equivocado. Su voz tenía una autoridad nueva que nadie en el taller había escuchado antes. No era arrogancia, era la seguridad profesional de alguien que acababa de demostrar su competencia de manera irrefutable. «¿Qué hiciste exactamente?», Fernando preguntó, su voz cargada de una humildad que habría sido impensable una hora antes. «Recalibré la sincronización para las especificaciones de competencia en lugar de las de fábrica», explicó Valeria como si estuviera dando una clase magistral. «Ajusté la mezcla de combustible para trabajar con las modificaciones internas y corregí 3 errores de diagnóstico que habían creado problemas secundarios». Cada palabra técnica era como una apuñalada al ego de los 3 mecánicos. Se daban cuenta de que no solo habían fallado en resolver el problema, sus intentos de reparación habían empeorado la situación. «Errores de diagnóstico», Jorge preguntó con una voz apenas audible. «Cuando aplicaron protocolos estándar a un motor modificado, crearon desajustes en 1980. Cadena», Valeria explicó pacientemente. «Cada corrección que hicieron basada en diagnósticos incorrectos causó nuevos problemas. Es como tratar de afinar un piano después de cambiar las cuerdas sin ajustar la tensión». La analogía era devastadoramente clara. No solo habían fallado en resolver el problema original, habían creado problemas adicionales con cada intento de reparación. Santiago sintió como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Durante 20 años había construido su reputación sobre la creencia de que dirigía el mejor equipo técnico de la ciudad. Había presumido ante clientes y competidores sobre la superioridad de sus mecánicos. Había usado esa supuesta superioridad técnica para justificar sus precios premium y su actitud arrogante, pero ahora se enfrentaba a la realización brutal de que una mujer a quien había tratado como inferior había demostrado ser infinitamente más competente que cualquier persona en su nómina, incluyéndolo a él mismo. «Santiago». Don Ramón se acercó a su jefe, su voz cargada de una seriedad que el hombre mayor raramente mostraba. «¿Te das cuenta de lo que acabamos de presenciar?». Santiago no pudo responder. Su garganta se había cerrado por la emoción. Una mezcla tóxica de vergüenza, terror y la abrumadora realización de que había cometido el error más costoso de su carrera profesional. «Acabamos de ver a alguien que trabajó con Max Verstappen resolver en media hora lo que nosotros no pudimos en una semana», continuó don Ramón, su voz ganando intensidad. «Y en lugar de reconocer su talento, la humillamos públicamente». Las palabras del veterano mecánico cortaron el aire como cuchillos. Cada persona presente se dio cuenta de que habían sido testigos no solo de una demostración técnica extraordinaria, sino de una injusticia masiva que acababa de ser corregida de la manera más espectacular posible. La multitud comenzó a murmurar entre sí, procesando las implicaciones de lo que habían visto. Algunos parecían avergonzados de haber participado en la humillación inicial de Valeria. Otros estaban claramente fascinados por haber presenciado una demostración de competencia de nivel mundial, pero todos entendían que habían sido parte de algo extraordinario. «¿Y ahora qué?», alguien preguntó desde la multitud. La pregunta se dirigió hacia Santiago, pero él parecía incapaz de responder. Su mundo de certezas había sido destruido tan completamente que no podía siquiera formar palabras coherentes. Valeria se dirigió hacia él, y por primera vez desde que había entrado al taller, Santiago pudo ver realmente quién era. No era la mujer desesperada que había imaginado. Era una profesional de élite mundial que había sido forzada por circunstancias injustas a buscar oportunidades muy por debajo de su nivel de competencia. «Señor Calderón», Valeria dijo con una voz que era profesional pero firme, «creo que tenemos un acuerdo que discutir.
La mención del acuerdo golpeó a Santiago como un rayo. En su arrogancia, había prometido darle la sociedad completa del taller si ella lograba reparar el motor. Había hecho esa promesa con la certeza absoluta de que era imposible que ella tuviera éxito, pero ahora se enfrentaba a la realización aterradora de que tendría que cumplir su palabra, su taller, su reputación, su imperio cuidadosamente construido durante 2 décadas. Todo estaba a punto de cambiar para siempre por una apuesta arrogante que había hecho para humillar a una mujer que resultó ser infinitamente más talentosa que él. El acuerdo, Santiago finalmente encontró su voz, aunque sonaba rota y débil. Era que si lograbas reparar el motor, te harías socia. Valeria confirmó sin emoción, simplemente estableciendo hechos. Y el motor no solo está reparado, ahora funciona mejor de lo que funcionaba cuando llegó aquí. Era verdad y todos lo sabían. El rugido que habían escuchado no era simplemente el sonido de un motor funcionando. Era el sonido de un motor optimizado trabajando en 1980, su máximo potencial. Santiago miró alrededor del taller, tomando nota de las expresiones en los rostros de sus empleados. Podía haber respeto genuino dirigido hacia Valeria, pero también podía haber cuestionamiento dirigido hacia él. Se daba cuenta de que su autoridad, basada durante años en la creencia de su superioridad técnica, había sido fundamentalmente desafiada. ¿Y si no cumplo el acuerdo?, preguntó débilmente, aunque ya conocía la respuesta. Entonces, Valeria respondió calmadamente. Además de demostrar que no tienes honor profesional, también tendrás que explicar a todos los presentes por qué tu palabra no vale nada. La habitación se llenó de un silencio tenso. 20 testigos habían escuchado el acuerdo original. 20 personas habían visto a Valeria cumplir su parte de manera espectacular. La presión social y profesional para que Santiago cumpliera su promesa era abrumadora. Pero más que la presión social, Santiago se enfrentaba a una realización personal devastadora. Había pasado 20 años creyendo que era el mejor en su campo, solo para descubrir que había estado operando en un nivel fundamentalmente inferior al de la mujer que acababa de humillar. La pregunta ahora no era solo si cumpliría su promesa. La pregunta era si su ego podría sobrevivir a la verdad de lo que acababa de aprender sobre sí mismo. El silencio en el taller se había vuelto tan denso que parecía tener peso físico. Santiago permanecía inmóvil, procesando no solo las palabras de Valeria, sino la magnitud completa de lo que significaba cumplir su promesa. Durante 20 años había construido su identidad completa alrededor de ser el dueño indiscutible del taller más prestigioso de la ciudad. La idea de compartir esa propiedad, especialmente con alguien a quien había subestimado tan grotescamente, era como contemplar la muerte de todo lo que creía ser. Sus ojos se movieron lentamente por el taller, tomando nota de cada detalle como si los viera por primera vez. Las herramientas de última tecnología que había comprado para impresionar a clientes, los autos de lujo que representaban su estatus en la comunidad empresarial, los empleados que lo habían visto como una autoridad incuestionable durante años. Todo eso estaba a punto de cambiar para siempre por una decisión arrogante que había tomado para humillar a una mujer que resultó ser infinitamente más competente que él. Santiago. Don Ramón se acercó a su jefe, colocando una mano paternal en su hombro. Sé lo que estás pensando. Sé que esto no es lo que esperabas cuando hiciste esa apuesta. Santiago miró al veterano mecánico, el único empleado en el taller que había estado con él desde los primeros días del negocio. En los ojos de don Ramón podía ver décadas de lealtad, pero también algo nuevo, decepción profunda en las decisiones que había tomado esa tarde. Pero tienes que entender algo, don Ramón continuó, su voz baja pero firme. Lo que acabamos de presenciar no fue solo una reparación mecánica, fue una lección de humildad que todos nosotros necesitábamos aprender. Una lección. Santiago finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada. Una lección que me va a costar mi negocio. Una lección que podría salvarlo. Don Ramón corrigió suavemente. Santiago, en todos los años que llevo trabajando aquí,
Nunca había visto una demostración de competencia técnica como la que acabamos de presenciar. Si tienes a alguien con el nivel de Valeria como socia, este taller podría convertirse en algo que ni siquiera habíamos imaginado. Las palabras del veterano resonaron en la mente de Santiago, pero chocaron contra décadas de ego y control absoluto. La idea de compartir autoridad con alguien más, especialmente con alguien que había demostrado ser superior a él técnicamente, era aterradora a un nivel visceral. Además, añadió una voz desde la multitud, todos escuchamos el acuerdo, todos vimos que ella cumplió su parte. Santiago se volteó hacia el empleado que había hablado, un mecánico joven llamado Carlos, que llevaba 3 años trabajando en el taller. En su rostro podía ver algo que nunca había visto antes: cuestionamiento abierto de su autoridad. ¿Qué estás insinuando, Carlos?, Santiago preguntó, su voz adquiriendo un filo defensivo. No estoy insinuando nada, Carlos respondió con una valentía que sorprendió a todos, incluyéndolo a él mismo. Estoy diciendo directamente que si no cumples tu palabra después de lo que acabamos de ver, va a ser muy difícil respetarte como jefe. Las OAC. Palabras golpearon a Santiago como una bofetada física. Durante años había operado bajo la asunción de que el respeto de sus empleados estaba asegurado por su posición de poder, pero ahora se daba cuenta de que ese respeto había estado basado en una percepción de competencia técnica que acababa de ser brutalmente desafiada. Carlos tiene razón, intervino otro empleado. Todos vimos lo que pasó aquí. Si tu palabra no significa nada cuando pierdes una apuesta, ¿cómo podemos confiar en tus promesas sobre aumentos de sueldo, promociones o cualquier otra cosa? Santiago sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. Sus empleados, que durante años habían sido sumisamente obedientes, ahora lo estaban confrontando abiertamente. La autoridad que había dado por sentada durante décadas se estaba evaporando frente a sus ojos. Ricardo, Fernando y Jorge permanecían silenciosos, pero sus expresiones hablaban volúmenes. La vergüenza de haber sido superados tan completamente por alguien a quien habían subestimado era evidente en sus rostros. Pero más que vergüenza, había una nueva comprensión. Habían estado operando en un nivel técnico inferior al que habían creído durante años. Valeria. Santiago se dirigió hacia ella, su voz temblando ligeramente. ¿Qué quieres realmente? Era una pregunta cargada de desesperación. Santiago esperaba secretamente que ella pidiera dinero en lugar de sociedad, que hubiera alguna manera de resolver la situación sin perder el control de su imperio. Valeria lo miró directamente a los ojos y en su expresión, Santiago pudo ver algo que no había esperado. No había venganza o triunfalismo, sino una evaluación fría y profesional de la situación. Quiero exactamente lo que prometiste, respondió calmadamente. Sociedad completa del taller, pero no porque quiera quitarte lo que has construido, sino porque veo el potencial de lo que este lugar podría llegar a ser. ¿Qué tipo de potencial?, don Ramón preguntó, claramente intrigado. Con las conexiones que tengo en el mundo del automovilismo de alto nivel, este taller podría convertirse en el centro de mantenimiento para autos de competencia en toda la región, explicó Valeria, su voz adquiriendo la pasión de alguien que veía posibilidades extraordinarias. Imaginen trabajar en autos que compiten en circuitos internacionales, tener contratos con equipos de rally, ser el lugar donde los pilotos profesionales traen sus vehículos. La visión que Valeria estaba pintando era seductora. Santiago se dio cuenta de que con sus conexiones en Fórmula 1 y otros niveles de competencia, el taller podría ascender a un estatus que él nunca había imaginado posible. Pero, Valeria continuó, eso requeriría cambios fundamentales en cómo opera este lugar, empezando por cómo se trata a los empleados y cómo se evalúa el talento. La implicación era clara. Los cambios que Valeria tenía en mente iban mucho más allá de simples mejoras técnicas. Estaba hablando de una transformación cultural completa. ¿Qué tipo de cambios?, Santiago preguntó, aunque una parte de él temía la respuesta. Empezando por reconocer que el talento puede venir de lugares inesperados. Valeria respondió,
mirando significativamente alrededor del taller y terminando por crear un ambiente donde las personas sean valoradas por sus habilidades, no por suposiciones sobre lo que deberían o no deberían poder hacer. El mensaje dirigido hacia las actitudes sexistas de Santiago era imposible de ignorar, pero en lugar de sentirse atacado, Santiago se sorprendió sintiendo algo diferente: curiosidad genuina sobre lo que podría aprender de alguien con la experiencia y perspectiva de Valeria. ¿Y si acepto?, preguntó lentamente. ¿Y si realmente te hago socia completa del taller? Entonces, Valeria sonrió por primera vez desde que había entrado al edificio. Empezamos a construir algo extraordinario juntos. Santiago miró alrededor del taller una vez más, pero esta vez no estaba evaluando lo que podría perder. Estaba imaginando lo que podría ganar. Con la experiencia de Valeria en los niveles más altos del automovilismo, con sus conexiones en el mundo de la competencia, con su demostrada competencia técnica superior, el taller podría convertirse en algo que trascendía sus sueños más ambiciosos. Hay una condición, Santiago dijo finalmente, sorprendiendo a todos, incluyéndose a sí mismo. ¿Cuál?, Valeria preguntó levantando una ceja. «Que me enseñes», Santiago respondió, su voz adquiriendo una humildad que nunca había mostrado antes. «Que me enseñes lo que sé que no sé, que me ayudes a entender cómo alguien puede llegar a tu nivel de competencia». La petición sorprendió a todos. Santiago Calderón, el hombre que durante 20 años había presumido de saber más que cualquier otra persona en su campo, estaba pidiendo ser estudiante de la mujer a quien había humillado esa misma tarde. «¿Estás seguro?», Valeria preguntó. «Aprender significa admitir que hay cosas que no sabes. Significa reconocer que has estado operando con limitaciones que ni siquiera habías identificado». «Estoy seguro», Santiago respondió. Y por primera vez en horas, su voz sonaba firme y decidida. «Porque lo que he visto hoy me ha demostrado que he estado jugando en ligas menores sin darme cuenta. Y si voy a ser socio de alguien con tu nivel de experiencia, necesito estar a la altura». Valeria extendió su mano hacia Santiago. «Entonces tenemos un acuerdo». Santiago miró la mano extendida durante un momento que se sintió como una eternidad. Sabía que estrecharla significaba más que cumplir una apuesta. Significaba admitir que había estado equivocado sobre casi todo en lo que había basado su identidad profesional durante décadas, pero también sabía que rechazarla significaría perder no solo su honor profesional, sino la oportunidad más extraordinaria de su carrera. Extendió su mano y estrechó la de Valeria firmemente. «Tenemos un acuerdo», dijo, y por primera vez en horas sonrió, genuinamente. «Socia». El aplauso que estalló en el taller fue ensordecedor. 20 personas que habían llegado esperando ver una humillación pública se encontraron aplaudiendo el nacimiento de una sociedad que prometía transformar todo lo que conocían sobre la excelencia técnica automotriz. Don Ramón se acercó a ambos con lágrimas en los ojos. «En 40 años en este negocio», dijo con voz emocionada, «nunca había visto algo así. Esto va a ser legendario». Mientras Santiago observaba a sus empleados celebrar y a Valeria recibir felicitaciones, se dio cuenta de algo fundamental. Había ganado mucho más de lo que había perdido. Había perdido su ego inflado y sus suposiciones arrogantes, pero había ganado una socia cuyo talento podría llevar el negocio a alturas que nunca había imaginado. Y más importante, había ganado una oportunidad de convertirse en una mejor versión de sí mismo. La transformación apenas había comenzado. 3 semanas después del día que había cambiado todo, el taller de Santiago Calderón era prácticamente irreconocible. Lo que antes había sido un espacio dominado por la arrogancia masculina y la competencia tóxica, se había transformado en un ambiente de aprendizaje colaborativo que ningún empleado había experimentado jamás. Santiago llegaba cada mañana a las 6 en punto, 2 horas antes de su horario habitual, no para ejercer control como había hecho durante 20 años, sino para recibir lecciones técnicas de Valeria, la imagen del dueño millonario del taller más
prestigioso de la ciudad, tomando notas como un estudiante de primer año, habría sido cómica si no fuera tan profundamente inspiradora. «Buenos días, profesora». Santiago saludó a Valeria mientras ella organizaba los diagramas técnicos que había preparado para la lección del día. El título de profesora había surgido naturalmente después de la primera semana, cuando Santiago se dio cuenta de que las explicaciones de Valeria tenían la estructura y profundidad de clases universitarias de ingeniería avanzada. No era condescendiente, era reconocimiento genuino de que estaba recibiendo educación de nivel mundial. «Buenos días, Santiago», Valeria respondió con una sonrisa que había perdido toda la cautela defensiva de sus primeros días. «Hoy vamos a hablar sobre diagnósticos avanzados en sistemas de inyección electrónica, específicamente cómo identificar modificaciones no documentadas en motores de alto rendimiento». Santiago abrió su cuaderno, un objeto que no había usado en décadas, pero que ahora era su compañero constante. Cada página estaba llena de diagramas, notas técnicas y conceptos que Valeria le había enseñado. Era como redescubrir su profesión desde una perspectiva completamente nueva. «¿Recuerdas el error que cometimos con el Porsche?», Valeria preguntó. «Asumimos que las especificaciones de fábrica eran aplicables sin verificar modificaciones internas», Santiago recitó, demostrando que había estado absorbiendo cada lección. «Exacto, y ese tipo de error es común incluso en talleres de alto nivel, porque requiere un cambio fundamental en cómo aproximamos cada diagnóstico», Valeria explicó, comenzando a mostrar datos reales en la pantalla. «En Fórmula 1, cada motor es único, incluso cuando salen de la misma línea de producción. Aprendes a tratar cada uno como un individuo». La metodología que Valeria estaba enseñando era revolucionaria para el equipo del taller. Durante años habían operado bajo protocolos estandarizados que funcionaban para la mayoría de las situaciones, pero fallaban espectacularmente con vehículos modificados o de alto rendimiento. «¿Y cómo aplicamos eso aquí?», Santiago preguntó, genuinamente fascinado por las posibilidades. «Empezamos cambiando nuestra reputación en el mercado», Valeria respondió, abriendo una carpeta llena de contactos que había estado desarrollando durante las últimas semanas. «He estado hablando con antiguos colegas sobre la posibilidad de traer trabajo de competencia a este taller». Santiago se inclinó hacia adelante, intrigado. Durante 20 años había soñado con tener conexiones en el mundo del automovilismo de alto nivel, pero nunca había sabido cómo acceder a esos círculos exclusivos. «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó. «Inicialmente, mantenimiento para autos de rally regional. Hay 3 equipos en el país que necesitan un taller confiable para preparación entre competencias», Valeria explicó, mostrando emails y documentos de contacto. «Pero si demostramos competencia a ese nivel, podríamos eventualmente conseguir contratos con equipos de GT y Fórmula Junior». La visión era emocionante. «¿Nuestro equipo actual está preparado para ese nivel de trabajo?». «Algunos sí, otros no», respondió Valeria honestamente. «Don Ramón tiene la experiencia y sabiduría para adaptarse rápidamente. Ricardo, Fernando y Jorge tienen habilidades técnicas sólidas, pero necesitan desaprender algunos hábitos y reeducarse en protocolos de precisión. Y los otros empleados, esa es la parte más interesante. He estado observando a todo el equipo durante estas semanas y hay talento que tú nunca habías notado». Santiago levantó las cejas sorprendido. «¿Cómo qué?». «Carlos, el mecánico joven que te confrontó el día del Porsche, tiene intuición natural para sistemas eléctricos complejos. Con entrenamiento apropiado, podría especializarse en los sistemas electrónicos más avanzados. Y María, la empleada de la oficina que maneja la contabilidad, resulta que tiene un título en ingeniería mecánica que nunca mencionó porque asumió que no sería valorado aquí». Esa revelación golpeó a Santiago como un rayo. María había trabajado en el taller durante 5 años manejando papeleo y programación de citas, y él nunca había sabido de su educación técnica. Era otro ejemplo doloroso de cuánto talento había desperdiciado por suposiciones incorrectas. «¿Por qué nunca lo mencionó?», preguntó.
aunque sospechaba la respuesta. Por la misma razón que yo no mencioné mi experiencia en Fórmula 1 inicialmente, respondió Valeria, porque la cultura del taller no daba espacio para que ciertos tipos de personas fueran vistas como técnicamente competentes. La crítica era suave, pero devastadora. Santiago se dio cuenta de que había creado un ambiente donde las personas se autocensuraban, ocultando habilidades y conocimientos porque no encajaban en sus expectativas prejuiciosas. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó. Revaluación completa del personal, respondió Valeria, sacando un plan detallado que había estado desarrollando. Entrevistas individuales con cada empleado para entender sus verdaderas habilidades, educación y aspiraciones. Después, redistribución de responsabilidades basada en competencia real, no en suposiciones. El plan era ambicioso, pero Santiago podía ver la lógica. Si tenían talento oculto entre su personal existente, desarrollarlo sería mucho más eficiente que contratar desde afuera. ¿Y la resistencia?, preguntó, pensando específicamente en Ricardo, Fernando y Jorge. Esa es una conversación que necesitamos tener hoy, Valeria dijo, su expresión volviéndose más seria. Porque hay algo que debes saber. Ricardo ha estado hablando con empleados tratando de crear resistencia contra los cambios. Dice que estás perdiendo tu autoridad y que el taller se está volviendo demasiado blando. La noticia no sorprendió completamente a Santiago. Había notado tensión creciente en las últimas semanas, especialmente de parte de los 3 mecánicos que habían fallado tan espectacularmente con el Porsche. ¿Qué más está diciendo?, preguntó. Que tener una mujer como socia arruinará la reputación del taller con clientes masculinos. Que los cambios que estamos implementando son corrección política en lugar de mejoras reales. Valeria continuó. Y que eventualmente, cuando los clientes se den cuenta de que una mujer está a cargo de la mitad del negocio, van a irse a la competencia. Cada palabra era como una puñalada al progreso que habían hecho. Santiago se dio cuenta de que había subestimado cuán profundamente arraigadas estaban las actitudes tóxicas en su taller. En ese momento, como si hubiera sido convocado por la conversación, Ricardo entró al área de trabajo principal del taller. Su lenguaje corporal era agresivo, y Santiago pudo ver que había venido a confrontar la situación directamente. «Santiago», Ricardo se acercó, ignorando completamente a Valeria. «Necesitamos hablar». «Estoy escuchando», Santiago respondió, manteniéndose calmado. «Esto tiene que parar», Ricardo declaró, gesticulando alrededor del taller. «Estas lecciones matutinas, estos cambios de procedimientos, toda esta situación de tenerla a ella como socia. Los empleados están perdiendo respeto por ti. ¿Qué empleados específicamente?», Santiago preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Todos nosotros que hemos estado aquí desde el principio», Ricardo respondió. «Los que construimos este lugar contigo, los que sabemos cómo funcionan realmente las cosas». La frase «cómo funcionan realmente las cosas» reveló todo lo que Santiago necesitaba saber sobre la mentalidad de Ricardo. Para él, los cambios no eran mejoras, eran amenazas a un orden establecido que le había dado poder y estatus durante años. «Ricardo», Santiago dijo calmadamente, «hace 3 semanas, tú, Fernando y Jorge no pudieron diagnosticar un problema que Valeria resolvió en 30 minutos. ¿En qué base estás cuestionando su competencia? En que ella tuvo suerte». Ricardo explotó, su frustración finalmente desbordándose. «Un caso no demuestra nada, y además los clientes no van a aceptar recibir servicio de una mujer sin importar cuánta suerte tenga». El comentario sobre suerte fue la gota que derramó el vaso. Santiago se dio cuenta de que Ricardo, incluso después de presenciar una demostración irrefutable de competencia superior, seguía siendo incapaz de reconocer el talento cuando venía de una fuente que desafiaba sus prejuicios. «Suerte», Santiago repitió, su voz adquiriendo un filo que Ricardo no había escuchado antes. «Llama suerte a la experiencia en Fórmula 1. Suerte a trabajar con Max Verstappen. Suerte a tener conexiones que podrían transformar este negocio. Eso es lo que ella dice».
respondió Ricardo defensivamente. Pero, ¿quién realmente lo ha verificado? ¿Dónde están las pruebas?